Nunca pensé que a mis 72 años mi corazón volvería a temblar como cuando era joven. Vivir sola durante tanto tiempo me enseñó a acostumbrarme al silencio, a las rutinas lentas, a los días que se parecen unos a otros. Mi casa en Guadalajara es sencilla, pequeña, pero cada rincón está lleno de recuerdos, o de fantasmas, según cómo se mire. Aquella mañana, como tantas otras, me desperté con el canto de los pájaros y el olor tenue del café que preparo para mí misma. No tenía visitas programadas. Mis hijos viven lejos, ocupados con sus propias familias, y yo nunca quise molestarles con mis nostalgias. Sin embargo, algo me impulsó a hacer una limpieza profunda, algo que no hacía desde hacía años. Quizá fue el deseo de liberar espacio, de mover las energías, o tal vez simplemente era el destino que me estaba empujando a descubrir lo que llevaba tanto tiempo oculto. Subí al desván, un lugar que casi nunca piso porque el polvo y la oscuridad me incomodan. Encendí la vieja bombilla que parpadea y comencé a revisar cajas llenas de ropa que ya no uso, juguetes viejos de mis hijos, fotografías amarillentas. Era como abrir una puerta al pasado. Mis manos, llenas de arrugas, temblaban al tocar aquellos objetos que un día fueron parte de mi vida cotidiana. Y entonces la vi. Una caja pequeña de madera cubierta con un paño raído. No la recordaba. O quizás sí, pero la había bloqueado de mi memoria. La tomé con cuidado y me senté en una silla. Cuando la abrí, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dentro había algunas fotos de mi juventud con Raúl, mi esposo, el hombre que desapareció sin dejar rastro hace más de 30 años. No había visto su rostro en mucho tiempo. En la foto sonreía, como siempre hacía, con esa expresión que me conquistó cuando apenas era una muchacha. Junto a las fotos había un sobre amarillento, cerrado con cuidado. En el frente, escrito con su letra inconfundible, estaba mi nombre. Para Lucinda, si algún día encuentras esto. Mi respiración se cortó. No podía creerlo. Era su letra. No había duda. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que sentí que iba a desmayarme. Durante años me pregunté por qué se había ido, si me había dejado por otra mujer, si había muerto en algún lugar, o si simplemente nunca me amó lo suficiente para quedarse. Yo odié a Raúl. Lo amé, lo extrañé, lo maldije, y terminé resignándome a no saber nunca la verdad. Y ahora, después de tanto tiempo, tenía en mis manos una carta que él escribió antes de desaparecer. Me quedé inmóvil, con el sobre temblando entre mis dedos. No sabía si abrirlo de inmediato o guardarlo y fingir que nunca lo encontré. Tenía miedo. Miedo de confirmar que realmente me había traicionado. Miedo de descubrir un secreto aún más doloroso. Pero algo dentro de mí me dijo que era el momento, que había pasado toda una vida esperando una respuesta. Respiré hondo y bajé del desván con la carta. Me senté en la sala, en ese sillón donde tantas noches lloré en silencio, y la coloqué sobre mis piernas. Antes de abrirla, cerré los ojos y sentí cómo mi mente me llevaba inevitablemente a recordar cómo empezó todo. Abrí los ojos y me dejé llevar por los recuerdos, como si un río invisible me arrastrara hacia los días en que mi vida tenía otro color. Antes de que el silencio invadiera esta casa, antes de que el dolor me convirtiera en la mujer solitaria que soy ahora, hubo un tiempo en que fui feliz. Conocí a Raúl cuando tenía apenas 20 años. Era 1973 y Guadalajara estaba llena de vida. Las plazas rebosaban de gente, las fiestas en el barrio eran sencillas pero alegres, y yo trabajaba como costurera en una pequeña tienda del centro. Mi vida era tranquila, marcada por las risas de mis amigas y los sueños de juventud. Recuerdo la primera vez que lo vi. Era un domingo en la Plaza de Armas. Yo estaba sentada con mis primas, tomando un helado de limón para combatir el calor, cuando él pasó caminando. Tenía una camisa blanca, un pantalón bien planchado y una mirada que brillaba con picardía. No era un hombre rico, ni de esos que parecen de revista, pero había algo en su forma de caminar,
en su sonrisa amplia y sincera, que me desarmó. Se acercó sin dudarlo, y con una seguridad que yo no tenía me dijo: «Disculpa, señorita, ¿me podrías decir la hora?». Yo, nerviosa, le mostré el reloj de pulsera que llevaba. «Son las 4:15», le respondí. «Ah, perfecto. Entonces tengo tiempo para invitarte un café antes de que oscurezca», dijo, con una sonrisa que me dejó sin palabras. Mis primas rieron, yo me sonrojé y acepté. Desde ese día, Raúl empezó a rondar mi vida. Se aparecía a la salida del trabajo, me acompañaba a casa, me llevaba serenata con sus amigos. No tenía grandes lujos que ofrecer, pero tenía detalles que conquistaban mi corazón. Una flor arrancada del jardín, un dulce escondido en su bolsillo, una mirada que me hacía sentir la mujer más especial del mundo. Nos casamos 2 años después, en una iglesia pequeña, pero llena de gente querida. Yo llevaba un vestido sencillo que cosí con mis propias manos y Raúl un traje prestado por su hermano. Fue la boda más humilde del barrio, pero también la más alegre. Recuerdo cómo bailamos hasta que mis pies dolieron y cómo él me susurró al oído: «Lucinda, te prometo que siempre estaré contigo, pase lo que pase». Esas palabras se quedaron grabadas en mi alma. Los primeros años de matrimonio fueron duros, pero llenos de amor. Vivíamos en una casita pequeña, apenas con lo necesario. Raúl trabajaba como chofer para una empresa de transporte y yo seguía cosiendo para ayudar con los gastos. A veces faltaba el dinero, pero nunca faltaba la risa. Me hacía reír hasta en los peores momentos. Cuando llegaba cansado del trabajo, me abrazaba por detrás mientras yo cocinaba y me decía: «Aunque estemos comiendo frijoles todos los días, contigo me sabe a banquete». Con el tiempo llegaron nuestros hijos, Ernesto y Verónica. Recuerdo el momento en que Raúl los tomó por primera vez en brazos. Se le humedecieron los ojos y me miró con esa ternura que solo él tenía. «Ahora sí que tengo razones para vivir, Lucinda», me dijo, besando sus cabecitas. Nuestra vida no era perfecta. Había discusiones, claro. Raúl a veces era impulsivo, se metía en problemas pequeños por defender a alguien o por no quedarse callado ante las injusticias. Pero siempre volvía a casa, siempre encontraba la forma de pedir perdón. Yo confiaba en él más que en nadie. A medida que los niños crecían, las cosas comenzaron a mejorar un poco. Raúl consiguió un trabajo mejor pagado, como encargado de rutas en la misma empresa. Empezamos a soñar con ahorrar para comprar un terreno y construir una casa más grande. Él hablaba de un futuro lleno de planes. Quería poner un pequeño negocio. Quería darles estudios a nuestros hijos para que tuvieran una vida mejor que la nuestra. Pero también había sombras. A veces llegaba con el ceño fruncido, más callado de lo habitual. Cuando yo le preguntaba si algo pasaba, él sonreía para tranquilizarme. «Nada, mujer, solo que el trabajo me tiene cansado», me decía, dándome un beso en la frente. Hubo una noche que recuerdo especialmente. Estábamos sentados en el patio, mirando las estrellas, cuando él me tomó la mano con más fuerza de lo normal. «Lucinda, ¿me prometes que pase lo que pase siempre vas a cuidar de los niños?», me preguntó con una voz extraña, como si estuviera preocupado. Yo me reí, sin entender. «Claro que sí, pero ¿por qué me preguntas eso?». Él no respondió enseguida. Me miró con esa expresión que solo ahora, tantos años después, comprendo. Una mezcla de amor y miedo. Nada, solo... A veces pienso que la vida puede cambiar en un instante. No le di importancia. Pensé que era una de esas reflexiones que uno tiene cuando está cansado. Y seguimos adelante, como si nada, hasta que un día Raúl salió temprano para ir al trabajo y nunca volvió. Esa mañana me dio un beso rápido en la mejilla, abrazó a los niños y me dijo: «Hoy salgo un poco más tarde, pero no me esperen para cenar». Esas fueron las últimas palabras que escuché de su boca. Cuando pasaron las horas y no llegó, sentí una inquietud que no supe explicar. Llamé a la empresa, pero nadie sabía nada. Fui a preguntar a los compañeros de trabajo y solo dijeron que lo habían visto salir como siempre. Nadie supo darme una respuesta. Así comenzó mi infierno.
Ese día comenzó como cualquier otro. No había señales, no había presentimientos extraños. Raúl se levantó temprano, como siempre. Yo estaba preparando el desayuno cuando él entró a la cocina, se sirvió un café y se quedó mirándome en silencio. «¿Qué pasa?», le pregunté, sonriendo. «Nada, solo que estás más bonita que de costumbre», dijo, acariciándome el rostro. Me reí, pensando que era uno de sus halagos para empezar bien el día. Los niños todavía dormían, así que tuvimos unos minutos tranquilos para conversar. Me habló de un nuevo plan en su trabajo, de un compañero que estaba pensando en asociarse con él para abrir una pequeña línea de transporte independiente. Sonaba emocionado, pero también un poco tenso. Antes de salir, pasó al cuarto de los niños, besó a Ernesto en la frente, acarició el cabello de Verónica, que aún estaba acurrucada en su cama, y susurró algo que no escuché. Luego volvió a la cocina, tomó sus llaves y me miró por última vez. «Hoy quizás salga tarde, pero no me esperes para cenar. Te amo, Lucinda». «También te amo», respondí, sin imaginar que serían las últimas palabras que intercambiaríamos. Lo vi salir por la puerta con ese paso firme que siempre tuvo. Y después, el silencio. Pasaron las horas. Yo continué con mis labores. Cosí algunos vestidos para las vecinas, lavé la ropa, ayudé a los niños con sus tareas. Cuando el sol comenzó a caer, preparé la cena. Lo esperé con ansias. A las 8 de la noche, cuando normalmente llegaba, miré el reloj. Nada. Pensé que quizás se había retrasado. A las 9 sentí una pequeña punzada de inquietud. A las 10, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tomé el teléfono y marqué a la empresa. Me atendió un hombre con voz cansada. «¿Señora Navarro?» «Sí». Raúl salió temprano como siempre. No dijo nada extraño. Colgué con las manos temblorosas. No podía ser. No era normal. Salí a la calle. Pregunté a los vecinos. Nadie lo había visto. Un señor del barrio me dijo que quizá se había ido a tomar unas copas con sus amigos. Pero yo lo conocía. Raúl no era de quedarse por ahí sin avisar. Siempre volvía. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando la puerta, esperando escuchar el ruido de sus llaves, esperando verlo entrar con una excusa cualquiera. Pero amaneció y Raúl no estaba. Al día siguiente fui a la policía. Me miraron con indiferencia. «Señora, tiene que esperar 48 horas para reportar la desaparición», me dijeron. «¿Esperar?», mientras mi mente imaginaba lo peor. Volví a la empresa. Pregunté a sus compañeros. Uno de ellos, de manera extraña, evitaba mirarme a los ojos. Me dijo que sí, que Raúl se despidió como siempre, pero que en los últimos días lo había notado preocupado. «¿Preocupado por qué?», le insistí. «No sé, doña Lucinda, no me dijo, pero estaba raro, como si trajera algo pesado en la cabeza». Esa frase me quedó retumbando. Los días se convirtieron en semanas. Fui a hospitales, a delegaciones, incluso a pueblos cercanos. Pregunté en cada esquina, mostré su foto en cada mercado. Algunos vecinos comenzaron a murmurar que si me había dejado por otra mujer, que si se había fugado porque tenía problemas, que tal vez nunca volvería. Una tarde, mientras regresaba cansada de preguntar por él en otro barrio, escuché a 2 vecinas chismorreando. «Te digo que lo vi con una mujer morena hace unas semanas. ¿Quién sabe si ya tenía otra familia? ¿Y la pobre Lucinda? Ni se imagina. No pude soportarlo. Entré en casa y lloré como nunca. Lloré de rabia, de impotencia, de miedo. Me miré al espejo y no reconocí mi rostro hinchado, lleno de lágrimas. Los niños también empezaron a sentir la ausencia. Ernesto, que tenía 7 años, me preguntaba todos los días: «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?». Y Verónica, de apenas 5, se quedaba dormida abrazando la camisa de Raúl, esperando su regreso. Yo tenía que ser fuerte, pero por dentro me estaba rompiendo. Después de un mes, la policía finalmente aceptó abrir una investigación, pero no encontraron nada, ni un rastro, ni una pista, nada.
Raúl se había esfumado como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, mi dolor se transformó en una mezcla amarga de odio y resignación. Pensé que me había abandonado, que simplemente había decidido empezar otra vida lejos de nosotros. Y aunque una parte de mí quería creer que estaba vivo, que quizás tenía una razón para irse, la realidad era que yo estaba sola con 2 niños y un vacío imposible de llenar. La decepción me carcomía por dentro. Había confiado ciegamente en ese hombre. Le había entregado mi vida, mi juventud, mis sueños. Y ahora solo quedaba su ausencia. Me prometí no llorar más por él. Me juré que nunca lo perdonaría. Y así pasaron los años, sin saber que, décadas después, una carta me revelaría que la historia no era como yo la había imaginado. Nunca pensé que la mente pudiera ser tan cruel cuando se niega a aceptar la realidad. Después de que Raúl no regresó esa noche, mi cabeza buscaba excusas absurdas para calmarse. Quizá se había quedado sin gasolina, quizá estaba ayudando a alguien, quizá lo habían detenido en el trabajo. Pasaron las horas, y esas justificaciones se fueron volviendo menos creíbles, pero mi corazón seguía aferrado a la idea de que todo se resolvería al amanecer. Esa fue la primera mentira que me dije a mí misma. Al día siguiente, los niños despertaron y preguntaron por su papá. Les dije que se había atrasado, que seguro venía de camino. Pero conforme las horas pasaban y no había noticias, sentí como un peso enorme me oprimía el pecho. Fui a la empresa, pregunté a sus compañeros, hablé con la policía. Nada. Raúl había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Los primeros días fueron de puro nerviosismo. Corría de un lado a otro, mostrando su foto, preguntando en hospitales, revisando en delegaciones. Me sentía como una sombra. Las noches se volvieron eternas. Me quedaba sentada en la sala, con los niños dormidos, esperando escuchar sus llaves. Cada ruido afuera me hacía saltar, pero siempre era falso. Siempre era el silencio que volvía a adueñarse de todo. Y entonces vinieron los comentarios. Oh, cómo dolían. Las vecinas, con sus miradas de lástima disfrazada de curiosidad, decían: «Seguro se fue con otra, ya se veía venir». Otras insinuaban que estaba metido en problemas. Y aunque intentaba ignorarlas, cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Ernesto, con sus apenas 7 años, empezó a cambiar. Ya no reía como antes. Lo veía serio, callado, mirando por la ventana por las tardes, esperando que su padre apareciera caminando. Una noche, mientras creía que yo dormía, lo escuché susurrar: «Papá, si me escuchas, vuelve pronto. Prometo portarme bien». Verónica, en cambio, mantenía viva la ilusión. Con sus 5 años, me preguntaba todos los días si su papá regresaría esa tarde. Una vez la encontré abrazando una camisa de Raúl, diciendo que la estaba cuidando para cuando él volviera. Esa inocencia me partía el alma. La lucha dentro de mí era insoportable. Parte de mí quería creer que algo terrible le había pasado, que estaba en peligro, que no podía volver aunque quisiera. Pero otra parte comenzaba a llenarse de rabia. ¿Y si simplemente nos abandonó? ¿Y si todo fue mentira? Había días en los que lo extrañaba tanto que me ahogaba en llanto, abrazada a su foto. Y había otros en los que sentía un odio profundo por haberme dejado así, sola con 2 niños y sin una explicación. Era como estar partida en 2. Mitad amor, mitad resentimiento. Intenté mantener la normalidad. Dejé sus cosas en su lugar, como si en cualquier momento él regresara. Su ropa seguía colgada en el armario. Su peine estaba sobre la cómoda. Su taza de café en la cocina. Me negaba a tocar nada, como si al hacerlo aceptara que realmente no volvería. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y cada vez era más difícil sostener las mentiras piadosas para mis hijos. «Papá está trabajando lejos», les decía, aunque por dentro sentía que esas palabras me quemaban. Yo misma empezaba a no creerlas. Con el tiempo, la desesperación dio paso a la resignación. Dejé de buscar en cada esquina. Dejé de ir a la policía.
Ya no había fuerzas para seguir golpeando puertas que nadie abría. Pero aunque dejé de moverme, la duda no desapareció. Era como un veneno silencioso que se quedó en mí, corriendo por mis venas, recordándome cada día que había algo que nunca sabría. Y entonces comenzó otro dolor, el de la humillación social. En el barrio ya no era Lucinda, la joven alegre casada con un hombre trabajador. Ahora era la abandonada. Algunos hombres se sentían con derecho a insinuarse, como don Gilberto, que me decía que yo no debía quedarme sola, que una mujer necesita compañía. Otros eran más descarados, como un hombre en el mercado que, sin vergüenza, me dijo: «Qué desperdicio una mujer bonita como usted sola en la casa». Yo los rechazaba a todos, no podía. Aunque Raúl me hubiera destrozado, mi corazón seguía atado a él, y así fueron pasando los años. Ernesto creció cargando un resentimiento que nunca dijo en voz alta, pero que se veía en su mirada. Verónica, en cambio, siguió idealizando a su padre, creando historias para justificarse. Cada uno, a su manera, llevó esa herida como pudo. Yo, en cambio, me convertí en otra. Dejé de arreglarme como antes. Dejé de pintarme los labios. Dejé de usar los vestidos bonitos que tanto le gustaban a Raúl. Me volví silenciosa, casi invisible. Aprendí a no esperar nada de nadie. Y aunque nunca lo admití en voz alta, nunca terminé de aceptar que Raúl no volvería. Nunca lo declaré muerto. Nunca quise poner su nombre en una tumba vacía. Para el mundo, yo era una mujer abandonada. Para mí, era alguien atrapada en un amor que no supo cómo morir. Así viví, oscilando entre el amor y el odio, entre la esperanza y la resignación. Hasta que un día, muchos años después, la vida me devolvió una pieza de ese rompecabezas, una carta escondida que cambiaría todo lo que creía saber. Con el paso de los años, entendí que la desaparición de Raúl no solo me arrebató a mi esposo, sino que me quitó la vida que yo había imaginado para nosotros. Todo lo que construimos juntos se desmoronó como un castillo de arena y quedé atrapada en una soledad que ni siquiera sabía cómo nombrar. Al principio, el dolor era tan intenso que me consumía por dentro, pero luego se volvió silencioso, como una sombra que nunca se aparta. Mis hijos fueron quienes más sufrieron. Ernesto, siendo el mayor, tuvo que convertirse en un hombre demasiado pronto. Con apenas 10 años ya me ayudaba a cargar con los mandados, a repartir la ropa que yo cosía para las vecinas, a cuidar de su hermana cuando yo salía a buscar trabajo extra. Lo veía serio, con una mirada endurecida que no correspondía a la de un niño. Recuerdo que una vez lo sorprendí hablando solo en el patio. Me acerqué sin hacer ruido y lo escuché murmurar: «Yo nunca voy a hacerle esto a mi familia. Nunca». Esas palabras me dolieron porque entendí que había perdido no solo a su padre, sino también la fe en lo que él representaba. Verónica, en cambio, eligió creer. Durante años conservó la esperanza de que su papá regresaría. Guardaba dibujos para mostrárselos. Le hablaba a su muñeca como si fuera él. Decía que cuando volviera, quería bailar para él. Me pedía cada noche que le contara historias sobre cuando estábamos juntos, y yo, para no romperle el corazón, inventaba anécdotas alegres que ni siquiera existieron. Nunca me atreví a decirle de frente que no sabíamos si Raúl estaba vivo. Mientras ellos crecían con sus propios fantasmas, yo cargaba con todos. No solo era el vacío de su ausencia, sino la carga económica, el peso social y la humillación constante de ser la mujer abandonada. En el barrio ya nadie me veía igual. Había miradas de lástima, pero también de desprecio disfrazado. Algunas mujeres se acercaban con falsa solidaridad, solo para curiosear y sacar chismes. Otras murmuraban a mis espaldas: «¿Ves? Tan presumida que era con su marido, y al final se fue con otra». Aprendí a soportar esos cuchicheos con la cabeza en alto, pero cada palabra me dolía como una espina. Hubo hombres que aprovecharon mi vulnerabilidad para acercarse. Don Gilberto, el viudo del barrio, insistía en que yo necesitaba compañía. Un hombre en el mercado me dijo, sin pudor, que no entendía por qué una mujer tan bonita se quedaba sola. Cada vez que los rechazaba,
Sentía que reafirmaba mi dignidad, pero también me quedaba con un sabor amargo. ¿Era yo tan poco para que creyeran que podía reemplazar lo que había perdido tan fácilmente? Las noches eran lo peor. Cuando mis hijos ya dormían, me sentaba en la sala, en silencio absoluto, mirando la puerta. Había noches en que lo extrañaba tanto que abrazaba su camisa vieja y me quedaba dormida con lágrimas en los ojos. Otras, la rabia me quemaba y terminaba gritando al vacío. ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué nos dejaste así? Era un ciclo interminable. Amor, odio, tristeza, resignación y de nuevo, amor. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que no solo perdía a Raúl, sino a mí misma. Dejé de arreglarme, dejé de pintarme los labios, dejé de usar los vestidos bonitos que tanto le gustaban. Me convertí en una mujer silenciosa, casi invisible, que solo vivía para trabajar y cuidar a sus hijos. Mi juventud se marchitó poco a poco, como una flor olvidada. Cuando Ernesto llegó a la adolescencia, ya era un joven fuerte, pero marcado por la ausencia de su padre. Trabajó desde temprano para ayudarme y se volvió protector con Verónica, pero siempre llevaba en la mirada un rencor silencioso. A veces, sin querer, me trataba con dureza, como si yo tuviera la culpa de lo que pasó. Verónica, por su parte, seguía alimentando esa imagen idealizada de Raúl. Cuando tenía 15 años, aún decía que él aparecería algún día, aunque en el fondo empezaba a comprender que no sería así. Con los años, ellos hicieron sus vidas. Ernesto se casó joven y se mudó a otra ciudad, buscando dejar atrás todo lo que lo marcó. Verónica estudió enfermería y también se fue a otro estado. Y entonces quedé completamente sola en esa casa que alguna vez estuvo llena de risas. La soledad se volvió mi compañera. Me levantaba, preparaba café para mí sola, hacía pequeñas labores para mantenerme ocupada. Y por las noches hablaba con las paredes. A veces le hablaba a la foto de Raúl. Si estás vivo, mándame una señal. Si no, déjame saberlo, para que pueda dejarte ir. Pero nunca hubo respuesta. Pasaron los años y luego las décadas. 30 años de una vida en pausa. 30 años de cargar con preguntas sin respuesta. 30 años de noches interminables, donde la duda era peor que cualquier certeza. Nunca lo declaré muerto. No podía. Poner su nombre en una tumba vacía era aceptar que todo había terminado. Para los demás, era solo un hombre que se había ido. Para mí, era una herida abierta que nunca cerró. Y entonces, cuando pensé que ya no habría nada nuevo, cuando mis manos ya estaban arrugadas y mi espalda cansada, un día limpiando el desván encontré aquella caja. Dentro había fotografías, recuerdos de nuestra juventud, y un sobre amarillento con su letra inconfundible. Para Lucinda, si algún día encuentras esto. Cuando vi esas palabras, sentí que el corazón me latía como hacía décadas no lo hacía. Era como si el tiempo se detuviera. Me quedé inmóvil, sosteniendo el sobre, temblando. Sabía que allí estaba la verdad que había esperado por 30 años. Pero también sabía que esas palabras podían destruir lo poco que quedaba de mí. Bajé las escaleras con el sobre en las manos. Me senté en la sala, en ese mismo sillón donde tantas noches lo esperé. Cerré los ojos y respiré profundo. Estaba a punto de abrir la última puerta de un pasado que nunca había muerto. Me senté en la sala con el sobre en las manos y sentí que el tiempo retrocedía. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Habían pasado más de 30 años, pero al ver esa letra inconfundible, volví a sentirme la joven que lo esperaba cada noche con ilusión. Durante décadas había soñado con recibir una señal, y ahora estaba allí, frente a mí. No podía abrirlo de inmediato. Mis manos temblaban demasiado. Respiré hondo y pasé los dedos por el borde del sobre, como acariciando un pedazo de él. De pronto, me vinieron a la mente todas las cosas que me había dicho, las promesas que hicimos, las risas que compartimos. Me pregunté si realmente quería leerlo, porque ¿y si confirmaba lo que más temía?
¿Y si de verdad me había traicionado? ¿Y si en esas líneas confesaba que se había ido porque no nos amaba lo suficiente? Pero también pensé, ¿y si la verdad era otra? ¿Y si había estado equivocada todos estos años? Finalmente, con un suspiro que salió casi como un lamento, rasgué el sobre. Adentro había una hoja doblada con cuidado. La desplegué con lentitud, como si el más mínimo movimiento brusco pudiera borrar las palabras. La carta empezaba así: Mi Lucinda. Al leer eso, se me nubló la vista. Era su voz hablándome después de tanto tiempo. Me limpié las lágrimas para seguir. Mi Lucinda, si estás leyendo esto, es porque no pude volver. No quiero que te culpes, ni que pienses que dejé de amarte. Esta decisión no es por falta de amor, sino por protegerte. Desde hace meses estoy en peligro. Me metí sin querer en un problema del que no supe cómo salir. Creí que podría arreglarlo, pero ya es tarde. Hay hombres que me están buscando. Hombres a los que no les importa arruinar vidas. Si me quedo, vendrán por mí, y también por ti y por nuestros hijos. Por eso tengo que desaparecer. No me odies, por favor. Estoy haciendo esto porque ustedes son lo más importante para mí. Tuve que detenerme. La carta temblaba entre mis dedos. ¿Qué estaba diciendo? ¿Peligro? ¿Hombres que lo buscaban? Mi mente comenzó a recordar pequeñas cosas que antes no había entendido. Sus miradas perdidas en los últimos meses, las veces que me tomó la mano con una fuerza extraña, aquella noche en que me pidió que cuidara de los niños, pase lo que pase. Todo encajaba. Seguí leyendo. Sé que pensarás que soy un cobarde por huir, pero no hay otra forma. Si me quedo, te arrastro conmigo. Si me voy, al menos estarán a salvo. Me duele dejarte, me mata no poder ver crecer a Ernesto y Verónica, pero prefiero que crezcan sin mí a que los veas sufrir. Quizás un día pueda volver cuando todo esto termine. Si eso no pasa, quiero que sepas que cada día, hasta mi último suspiro, te llevaré conmigo. Perdóname, Lucinda. Perdóname por no ser el hombre que prometí ser. Te amo. Cuando terminé de leerlo, sentí que las piernas me fallaban. Era como si todo mi cuerpo hubiera quedado sin fuerzas. Me quedé ahí, en silencio, con las lágrimas cayendo sin parar. No era lo que había imaginado. Durante años lo odié. Creí que me había abandonado por egoísmo o por amor a otra mujer. Y ahora descubría que se fue porque estaba intentando salvarnos. Una mezcla de emociones me inundó: dolor, alivio, rabia, ternura. Era como si mi corazón se estuviera rompiendo otra vez, pero al mismo tiempo sintiera una pequeña paz. Por fin sabía que no me había dejado de amar, que su partida no había sido un simple abandono, pero también había algo más en esa carta que me inquietaba. Entre las líneas mencionaba nombres que no reconocía. Decía que había una deuda que no era suya, pero que lo habían obligado a pagarla. Hablaba de un tal Salvador y de un negocio sucio que salió mal. No entraba en detalles, pero quedaba claro que había caído en una trampa. De pronto, una chispa de curiosidad se encendió en mí. ¿Qué significaban esos nombres? ¿Quién era ese Salvador? ¿A qué negocio se refería? Y sobre todo, ¿qué pasó con él después de escribir esta carta? Me levanté despacio, con la carta en la mano, y caminé hacia la ventana. Miré el cielo de Guadalajara, ese mismo cielo que habíamos mirado juntos tantas noches, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: la necesidad de saber más. Durante 30 años había vivido resignada, creyendo que nunca tendría respuestas. Y ahora, esa carta abría una puerta que quizás no debía abrir, pero que no podía ignorar. Me senté de nuevo y volví a leerla, palabra por palabra, buscando alguna pista oculta. En el margen inferior había una frase que casi pasé por alto: si alguna vez necesitas saber la verdad, busca a un hombre llamado Manuel Robles. Él sabe todo. Mi corazón dio un vuelco. Manuel Robles. ¿Quién era? ¿Estaría vivo después de tantos años? ¿Podría darme respuestas?
Por primera vez en décadas, sentí que tenía algo por lo cual moverme. Ya no era solo dolor, ahora había una pequeña llama de esperanza, no de recuperar a Raúl, porque entendía que quizás ya no estaba en este mundo, sino de entender, de cerrar un ciclo que nunca se cerró. Me quedé toda la noche sentada con la carta en las manos. No dormí. Miraba las palabras una y otra vez, intentando grabarlas en mi memoria. Era como escuchar su voz después de tanto tiempo. Y cada vez que leía "Te amo", sentía que algo dentro de mí se deshacía, porque me di cuenta de que, a pesar de todo, yo también lo seguía amando. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, tomé una decisión. No podía quedarme con esa carta y seguir viviendo como si nada. Necesitaba saber quién era ese Manuel Robles, qué sabía y si todavía podía descubrir qué ocurrió realmente con Raúl. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 72 años, con el rostro marcado por las arrugas, pero en sus ojos había algo distinto, una determinación que no sentía desde hacía décadas. Ese sería mi nuevo comienzo. Cuando amaneció al día siguiente de haber leído la carta, sentí que algo dentro de mí había despertado. Después de 30 años de resignación, tenía en mis manos una pista, un nombre, Manuel Robles. No sabía quién era, ni dónde estaba, ni si siquiera seguía vivo. Pero solo el hecho de tener un camino por seguir me llenaba de una energía que hacía décadas no sentía. Me levanté temprano, con la carta cuidadosamente doblada en mi bolso, y preparé un café. Mientras lo bebía, miraba la casa. Esa casa silenciosa que había sido testigo de tantas lágrimas. Por un instante, imaginé a Raúl sentado a la mesa, mirándome con esa sonrisa que me enamoró. Cerré los ojos y respiré hondo. No era momento de perderme en nostalgias. Si quería respuestas, tenía que actuar. Lo primero que hice fue intentar recordar si alguna vez Raúl había mencionado a un Manuel Robles. Me senté con calma y repasé mentalmente nuestras conversaciones. Los nombres de sus compañeros de trabajo, de sus amigos del barrio, ninguno me sonaba. Nunca escuché ese nombre en sus labios. Era como si fuera alguien completamente ajeno a nuestra vida cotidiana. Entonces se me ocurrió algo. Debía empezar por lo más básico. Tomé el teléfono y llamé a mi hija Verónica. «Mamá, ¿qué pasó?». Su voz sonaba algo preocupada. «Verónica, hija, necesito que me escuches con calma. Ayer encontré una carta de tu papá». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Una carta?», preguntó con incredulidad. «¿Después de tantos años?». «Sí, estaba escondida en el desván. En ella me explica que no se fue porque quisiera, que estaba en peligro, que se fue para protegernos». Volvió a quedarse callada. Yo podía imaginarla con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, yo siempre quise creer que él no nos había abandonado por voluntad. En la carta menciona a alguien, un hombre llamado Manuel Robles. Dice que él sabe todo. ¿Y qué vas a hacer?». «Voy a buscarlo, hija. Necesito saber la verdad antes de morir». Verónica suspiró. «Mamá, yo te apoyo en lo que decidas. Si necesitas ayuda, yo voy». «No, hija, no quiero que te metas en algo que podría ser peligroso. Si tu papá se fue por esos hombres, todavía podría haber gente involucrada». «Mamá, han pasado 30 años. Lo que sea que ocurrió ya es historia». «La historia no se cierra sola, Verónica. Necesito saber qué pasó. Quedamos en que yo le avisaría si encontraba algo importante». Colgué el teléfono y decidí que mi primer paso sería ir al archivo del registro civil y buscar si había algún Manuel Robles registrado en Guadalajara en aquellos años. Aunque fuera como buscar una aguja en un pajar, tenía que intentarlo. Me arreglé con el mejor vestido que tenía, peiné mi cabello con cuidado y salí a la calle. Caminando por Guadalajara sentía el peso de los años sobre mis hombros, pero también una determinación que hacía mucho no tenía. El registro civil era un edificio antiguo, con paredes altas y un aroma a papel viejo. Me acerqué a la ventanilla y expliqué que buscaba información de un hombre llamado Manuel Robles,
posiblemente relacionado con la empresa de transportes donde trabajaba Raúl hace más de 30 años. La empleada me miró con escepticismo. Señora, es mucha información para tan poco dato. Necesitaría al menos un segundo apellido, una dirección, algo. No tengo más, solo un nombre. Podría revisar los padrones antiguos, pero es un proceso largo. Me senté en una banca de madera y esperé. Mientras tanto, mis pensamientos volvían a esos últimos días con Raúl. Hubo detalles que en su momento ignoré, pero que ahora tenían otro sentido. Las veces que llegaba tarde y evitaba explicaciones. Su mirada inquieta cuando alguien lo llamaba por teléfono. Las noches en que me abrazaba con fuerza, como si estuviera despidiéndose. Después de un rato, la empleada volvió. Señora, en los registros de hace 30 años hay varios Manuel Robles. Hay uno que figura como empresario de transportes. Podría ser el que busca. Mi corazón dio un vuelco. Empresario de transportes. Raúl trabajaba en eso. ¿Tiene dirección?, pregunté con voz temblorosa. Tengo una vieja, pero no sé si aún existe. Es en la colonia americana. Agradecí con el alma esa información y salí casi corriendo. La colonia americana era un barrio con casas elegantes, algunas deterioradas por el tiempo, otras renovadas. Caminé por esas calles con la dirección en un papel y finalmente llegué frente a una casona antigua de fachada azul. Toqué el timbre. Nadie contestó. Toqué otra vez. Nada. Justo cuando estaba a punto de irme, una vecina salió de la casa de al lado. ¿Buscas a alguien?, preguntó. Sí, a Manuel Robles. La mujer frunció el ceño. Manuel Robles, él vivió aquí hace muchos años, pero murió. Sentí que el suelo se me movía. ¿Murió? ¿Hace cuánto? Uy, hará como 20 años. Era un hombre, digamos, con negocios turbios. Siempre venían hombres a buscarlo. Una noche se lo llevaron, y ya no volvió. Mi estómago se encogió. ¿Negocios turbios? ¿Se lo llevaron? ¿Lo mismo que a Raúl? ¿Tenía familia?, pregunté con urgencia. Sí, creo que tenía un hijo, pero se mudó hace años. No sé dónde está. Sentí que el aire me faltaba. Había encontrado una pista, pero también un callejón sin salida. Sin embargo, esa mujer me dio una chispa de esperanza, un hijo. Tal vez él sabría algo. ¿Sabe cómo se llama ese hijo? Creo que Rodrigo. Sí, Rodrigo Robles. Me aferré a ese nombre como a un salvavidas. Salí de la colonia americana con la mente llena de preguntas. Si Manuel Robles estaba muerto, ¿significaba que Raúl corrió la misma suerte? ¿Por qué lo involucró en esa carta? ¿Qué sabría su hijo Rodrigo? Esa noche, al llegar a casa, me senté en la mesa con la carta abierta. La leí otra vez, buscando cualquier detalle que se me hubiera escapado. Había una frase que de pronto cobró más sentido. Manuel no es culpable de todo, pero está atrapado igual que yo. ¿Significaba que Raúl y Manuel estaban en el mismo problema? ¿Que ambos eran víctimas de alguien más poderoso? Me quedé despierta hasta el amanecer pensando en Rodrigo. Si lograba encontrarlo, quizá él tendría las respuestas que tanto necesitaba. Al día siguiente, decidí dar un paso más grande. Ir al antiguo barrio donde Raúl y yo vivimos cuando éramos recién casados. Allí había gente que tal vez recordara más sobre Manuel Robles. Quizás alguien habría oído hablar de Rodrigo. Tomé un autobús y recorrí las calles que conocía de memoria, pero que ya no eran las mismas. Las tiendas habían cambiado, muchas casas ya no estaban. Era como caminar por un lugar que era y no era el mío. Cuando llegué a la vieja vecindad donde vivíamos, me encontré con una mujer mayor sentada en la entrada. Me acerqué y le pregunté si recordaba a Raúl Navarro. Me miró fijamente. Claro que lo recuerdo. Fue un buen hombre, hasta que desapareció. ¿Recuerda si tenía relación con un tal Manuel Robles? La mujer entrecerró los ojos, como escarbando en su memoria. Sí, Manuel venía de vez en cuando. Hablaba con Raúl en voz baja, siempre nerviosos. Después de esas visitas, Raúl se veía preocupado. Mi corazón dio un brinco. Era verdad. Habían estado en contacto.
¿Y sabe qué pasó con Manuel? A Manuel se lo llevaron unos hombres en una camioneta negra. Nunca volvió. Me quedé helada. Era la confirmación de que ambos habían caído en algo peligroso. ¿Y Rodrigo, su hijo? Pregunté con desesperación. Rodrigo, sí. Lo vi hace como 10 años. Vino a preguntar por su padre. Luego desapareció también. Volví a casa con más preguntas que respuestas, pero con una cosa clara. Lo que pasó con Raúl no fue un simple abandono. Fue una cadena de algo más grande, algo oscuro que había arrastrado a más gente. Esa noche, mirando la carta, tomé una decisión aún más arriesgada. Si quería la verdad, tenía que encontrar a Rodrigo Robles. Él era el último eslabón. Pasaron varios días desde que supe de Rodrigo Robles. Me obsesioné con encontrarlo. Revisé viejos registros en línea, pregunté en foros de antiguos barrios, incluso llamé a contactos lejanos que pensé que nunca volvería a molestar. No importaba el tiempo ni el esfuerzo. Después de 30 años de silencio, mi corazón necesitaba cerrar esta historia de una vez por todas. Finalmente, un conocido de la vecindad me dio una pista. Me dijo que había un hombre llamado Rodrigo Robles trabajando en un pequeño taller mecánico en las afueras de Guadalajara. No estaba seguro si era el mismo, pero era mi única oportunidad. Me preparé esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. Me puse un vestido sencillo pero prolijo, recogí mi cabello y llevé la carta de Raúl en mi bolso. No sabía qué me esperaba, pero sentía que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. El taller estaba en una calle polvorienta, rodeado de otras pequeñas naves industriales. Era un lugar modesto, con autos viejos aparcados y olor a aceite quemado. Entré con paso lento, observando a los hombres que trabajaban allí. Entre ellos, vi a uno de unos 40 y tantos años, con cabello oscuro ya encanecido en las sienes, manos manchadas de grasa y una expresión dura en el rostro. Algo en sus ojos me resultó familiar, aunque no podía explicar por qué. Me acerqué con cautela. ¿Rodrigo Robles?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Él levantó la mirada, sorprendido. ¿Quién lo busca?, respondió con voz grave. Me llamo Lucinda Navarro. Necesito hablar con usted sobre su padre. Su expresión cambió de inmediato. Dejó la herramienta que tenía en la mano y me miró fijamente, como si intentara descifrar si podía confiar en mí. Mi padre, dijo lentamente. ¿Qué quiere saber? Saqué del bolso la carta de Raúl y se la mostré. Hace 30 años mi esposo, Raúl Navarro, desapareció. En esta carta menciona a su padre. Dice que Manuel Robles sabía todo. Rodrigo tomó la carta con manos temblorosas. La leyó en silencio, sus labios moviéndose apenas mientras recorría cada línea. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí y por primera vez vi algo en sus ojos que no era dureza, sino tristeza. Así que Raúl también, murmuró. ¿También qué?, insistí. Rodrigo suspiró y me hizo un gesto para que lo siguiera a una pequeña oficina dentro del taller. Cerró la puerta y se sentó frente a mí. Señora, lo que voy a decirle no es fácil, y quizá preferiría no saberlo. Llevo 30 años viviendo con preguntas sin respuesta, le dije con firmeza. Prefiero la verdad, aunque duela. Rodrigo asintió lentamente. Mi padre y su esposo se metieron en algo que nunca debieron tocar. Hace más de 30 años, un hombre poderoso, Salvador Córdoba, estaba usando la empresa de transportes donde trabajaban para mover dinero sucio. Raúl se dio cuenta y quiso denunciarlo, pero mi padre ya estaba atrapado. Le habían prestado dinero y luego lo obligaron a colaborar. Me quedé helada. Todo encajaba. Los problemas que Raúl no me contaba, las miradas nerviosas, las salidas tardías. Raúl no estaba de acuerdo. Quería salirse, quería protegerlos a ustedes, pero Salvador no lo permitiría. Sabía demasiado. Entonces, Rodrigo bajó la mirada. Decidieron huir. ¿Huir? ¿Juntos? Sí. Mi padre y Raúl planearon escapar, pero las cosas salieron mal.
A mi padre lo encontraron primero. Se lo llevaron. Nunca volvió. Y Raúl logró esconderse por un tiempo. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Dónde? ¿Dónde se escondió? Rodrigo dudó un momento antes de responder. En Michoacán. Tenía un contacto allí que le dio refugio. Sé que estuvo vivo al menos un año después de desaparecer. Me llevé las manos a la boca. Raúl había estado vivo. Había sobrevivido después de irse. Entonces, pregunté con un hilo de voz, ¿qué pasó después? Rodrigo suspiró. No sé con certeza. Lo último que supe fue que Salvador lo encontró. Dicen que lo obligaron a trabajar para ellos a cambio de no hacerle daño a ustedes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Trabajar para ellos? Sí, como chofer, como mensajero, como lo que fuera necesario. Era eso o verlos sufrir. Raúl aceptó. Sentí un nudo en la garganta tan grande que apenas podía hablar. ¿Está muerto? Rodrigo me miró con compasión. Señora, no hay registros, nadie sabe dónde quedó. Es posible que lo hayan eliminado cuando ya no les servía. Me quedé en silencio, sintiendo cómo las lágrimas brotaban sin control. Después de todo, Raúl no me había traicionado. Se sacrificó. Lo atraparon en una telaraña de la que nunca pudo salir. Rodrigo se quedó quieto, dándome tiempo para asimilarlo. Luego añadió algo que me heló aún más. Pero hay algo más que necesita saber. Raúl dejó algo para usted. Lo miré con los ojos abiertos de par en par. ¿Algo para mí? Rodrigo asintió. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre amarillento, más viejo que el que yo había encontrado. Hace muchos años, mi padre me lo dio. Me dijo que si algún día alguien venía preguntando por Raúl Navarro, se lo entregara. Tomé el sobre con manos temblorosas. En el frente, con la misma letra que conocía tan bien, decía, «Para Lucinda, cuando sea el momento». Sentí que todo el aire se me escapaba del cuerpo. Lo abrí lentamente. Dentro había otra carta. La desplegué con cuidado y comencé a leer. «Mi Lucinda, si estas palabras llegan a ti, es porque no pude volver. Te ruego que no llores por mí. Te amo más de lo que las palabras pueden explicar. Todo lo que hice, cada decisión que tomé, fue para mantenerte a salvo. Si hubiera regresado, solo te habría llevado conmigo al infierno en el que caí. Pero quiero que sepas algo más. No todo lo que hice fue por obligación. Hubo cosas que acepté porque ya no tenía escapatoria, pero jamás dejé de pensar en ti ni en nuestros hijos. Si aún existe en ti un pedazo de amor por mí, no me recuerdes como un hombre débil, sino como alguien que intentó resistir hasta el final». No pude seguir. Lloré ahí mismo, en ese taller, con la carta en las manos. Rodrigo me puso una mano en el hombro, en silencio. Su esposo era un hombre bueno, señora. Mi padre siempre dijo que Raúl no merecía ese destino. Cuando salí del taller, el mundo me parecía distinto. No había encontrado a Raúl, pero había encontrado la verdad. Él no me abandonó por cobardía ni por traición. Se sacrificó. Se ensució las manos para mantenernos a salvo, y pagó el precio. Mientras caminaba de regreso, entendí algo. Nunca podría recuperarlo, pero sí podía perdonarlo. Y sobre todo, podía perdonarme por tantos años de odio injusto. El camino de regreso a casa fue el más largo que había recorrido en años. No porque la distancia fuera grande, sino porque dentro de mí se estaban moviendo demasiadas cosas. Cada paso que daba me pesaba. Llevaba en mi bolso las 2 cartas de Raúl, la que había encontrado en el desván, que me abrió la puerta a la verdad, y la que Rodrigo me entregó, que cerraba un ciclo de 30 años. Llegué a casa con las manos temblorosas. Dejé el bolso sobre la mesa y me senté. Durante un largo rato, simplemente miré las paredes. Las mismas paredes que me habían acompañado en la soledad, en el silencio, en las lágrimas. Sentía que toda mi vida había estado esperando este momento, pero no sabía qué hacer con él. Tomé la segunda carta y la leí de nuevo.
Cada palabra de Raúl me atravesaba como si me estuviera hablando directamente. Te ruego que no llores por mí. Todo lo que hice fue para mantenerte a salvo. Lo imaginé escribiéndola en algún lugar oscuro, sabiendo que quizás sería lo último que dejaría en este mundo. ¿Cuánto miedo habría sentido? ¿Cuánto dolor? Por un instante, volví a verlo en mi memoria como era cuando lo conocí. Joven, lleno de sueños, sonriendo mientras me invitaba a un café en aquella plaza. Luego recordé los años felices, cuando la casa estaba llena de risas y planes para el futuro. Y también vinieron a mi mente las últimas semanas antes de su desaparición, las noches en que me abrazaba con una fuerza extraña, como si ya supiera que era una despedida. Me quedé mirando las fotos enmarcadas en la sala. Ahí estaba Raúl con Ernesto en brazos, orgulloso. Ahí estaba cargando a Verónica cuando era apenas una bebé. Por tantos años esas fotos me habían dolido, porque las veía como recuerdos de un hombre que me había abandonado. Ahora las veía de otra manera. Ahora entendía que, incluso en su ausencia, había estado presente, que se había llevado su propio infierno para que nosotros no lo viviéramos. Y entonces sentí algo que hacía mucho no sentía. Paz. Una paz mezclada con tristeza, pero paz al fin. Porque la duda era peor que cualquier verdad, y ahora, por fin, tenía la verdad. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, el cielo de Guadalajara estaba teñido de un atardecer suave, con nubes doradas. Me quedé allí, mirando el horizonte, y empecé a reflexionar sobre todo lo que había vivido. 30 años de enojo, de resentimiento, de soledad, y todo basado en un equívoco. Me odié a mí misma por no haber confiado más, por haberlo juzgado, por haber llenado mi corazón de rencor. Pero también entendí que era humana, que cualquiera, en mi lugar, habría pensado lo mismo. Pasé las manos por mi rostro y respiré hondo. Me di cuenta de algo importante. Raúl ya no estaba, pero su amor sí. Estaba en cada sacrificio que hizo, en cada decisión que tomó, incluso en su silencio. No era el final que soñamos, pero era una prueba de que me amó hasta el último momento. Pensé en mis hijos, en todo lo que habían cargado sin saber la verdad. Ernesto, con su resentimiento. Verónica, con su idealización. ¿Debería contarles? ¿O era mejor dejar que cada uno siguiera con la versión de su historia que había construido para sobrevivir? Reflexioné durante largo rato, y al final decidí que sí, que merecían saber quién fue realmente su padre, que merecían reconciliarse con su memoria. Pero antes tenía que reconciliarme yo. Abrí un cajón donde guardaba cosas viejas. Saqué las pocas pertenencias de Raúl que había conservado: su reloj, una corbata, algunas fotos, la camisa que nunca pude tirar. Las coloqué sobre la mesa y las miré una por una, con cuidado, como si estuviera despidiéndome. Luego tomé las 2 cartas y las puse encima. Gracias, Raúl, susurré en voz baja. Gracias por amarnos como supiste. Perdóname por haberte odiado tanto tiempo. Sentí que, por primera vez en 3 décadas, mi corazón se liberaba de un peso enorme. Ya no era la mujer abandonada. Era la mujer que había amado y sido amada, aunque la vida los hubiera separado de la peor forma. Esa noche dormí como no dormía hacía años. Cerré los ojos y en mis sueños vi a Raúl joven otra vez, sonriendo y extendiéndome la mano, como aquel primer día. No había tristeza en su mirada, solo paz. Y entendí que, donde fuera que estuviera, él también había estado esperando este momento. A la mañana siguiente llamé a Ernesto y Verónica. Les pedí que vinieran el fin de semana. Sabía que sería difícil, pero quería contarles todo. Quería que supieran que su padre no era un hombre cobarde ni traidor, sino alguien que hizo lo imposible para protegerlos. Mientras esperaba que llegara el día, pensé mucho en mi propia vida. Me di cuenta de que había vivido tantos años atrapada en un pasado que no entendía, que había dejado de vivir realmente. Y ahora, aunque ya era tarde para muchas cosas,
No era tarde para perdonar, para sanar, para mirar el futuro con más ligereza. Me senté en el patio, con el sol suave acariciando mi rostro. Cerré los ojos y respiré. Ya no había preguntas, solo respuestas. Ya no había odio, solo gratitud por haber amado, aunque fuera por poco tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí. El fin de semana llegó, y con él una mezcla de nerviosismo y alivio. Ernesto y Verónica llegaron casi al mismo tiempo. Hacía meses que no los tenía juntos en la casa, y verlos entrar fue como retroceder en el tiempo. Aunque ya eran adultos con sus propias vidas, para mí seguían siendo los niños que esperaban cada tarde a su padre. Ernesto entró serio, con su habitual expresión contenida. Era un hombre de mirada fuerte, pero cansada, como alguien que había aprendido a defenderse de la vida demasiado pronto. Verónica, en cambio, traía su sonrisa cálida, aunque sus ojos escondían curiosidad por lo que había motivado mi llamada urgente. Nos sentamos en la sala, y por un instante me quedé en silencio. Miré sus rostros y sentí un nudo en la garganta. Sabía que las palabras que estaba por decir cambiarían la manera en que veían a su padre para siempre. «Hijos», empecé, con voz suave, «hay algo que necesito contarles. Algo que callé durante 30 años, no porque quisiera mentirles, sino porque yo misma no sabía la verdad». Verónica frunció el ceño. «¿Tiene que ver con papá?». Asentí. Hace unas semanas encontré en el desván una carta que su padre dejó antes de desaparecer. Y después fui en busca de respuestas. Ernesto se tensó. «¿Qué carta?», preguntó con cierta dureza. Saqué las 2 cartas de mi bolso, las puse sobre la mesa y las miré con cuidado. Su padre no nos abandonó por cobardía. No se fue porque dejara de amarnos, se fue para protegernos. Hubo un silencio pesado. Verónica me miraba con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ernesto, en cambio, parecía escéptico. «¿Protegernos de qué?», dijo, casi como un reproche. Tomé aire y les conté todo. Cómo Raúl se había visto envuelto sin querer en un negocio sucio de la empresa de transportes, cómo había intentado salirse y fue amenazado por gente peligrosa, cómo decidió desaparecer para que no nos hicieran daño. Les conté que había estado vivo al menos un tiempo, escondido, y que luego lo obligaron a trabajar para ellos. Les hablé de Manuel Robles, de su hijo Rodrigo, de lo que supe de boca de él. Mientras hablaba, vi cómo las expresiones de mis hijos iban cambiando. Ernesto pasó de la incredulidad al asombro y finalmente al dolor. Verónica comenzó a llorar en silencio. «Él se sacrificó por nosotros», dije con la voz quebrada. «Y yo, durante años lo odié por pensar que nos había abandonado». Verónica me tomó la mano. «Mamá, papá siempre te amó. Yo lo sabía, lo sentía». Ernesto se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó allí, dándome la espalda. Su voz salió ronca. «Toda mi vida pensé que nos había dejado, que era un cobarde. Lo odié, mamá, lo odié tanto». Me acerqué a él y le toqué el hombro. «Hijo, no tienes culpa de nada. Nadie nos dijo la verdad. Pero ahora lo sabes». Él respiró hondo y giró para mirarme. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Y qué hacemos con esto ahora?». Lo miré con ternura. Lo que yo hice, perdonarlo. Entender que, aunque no estuvo físicamente, su amor nunca nos faltó. Nos quedamos los 3 en silencio por un rato, dejando que cada uno procesara la verdad a su manera. Luego Verónica tomó las cartas, las leyó despacio y, al terminar, las besó como si estuviera besando a su padre. Ernesto también las leyó, con las manos temblorosas, y cuando terminó simplemente se sentó y se cubrió el rostro. «Papá, lo siento», murmuró. Sentí que algo en la casa cambiaba, como si por fin, después de tantos años, esa sombra que nos había acompañado comenzara a desvanecerse. Al día siguiente, los 3 fuimos juntos al panteón, aunque Raúl no tuviera una tumba. Nos paramos frente a un árbol grande,
bajo el cual siempre me gustaba sentarme cuando lo visitaba en mis pensamientos. Llevamos flores. Aquí no hay una lápida con su nombre, les dije, pero podemos despedirnos. Podemos agradecerle. Verónica dejó las flores con cuidado. Ernesto, en silencio, puso una mano sobre el árbol. Yo cerré los ojos y susurré: Raúl, ya no hay más odio, ya no hay más dudas. Gracias por todo. Descansa en paz. Una brisa suave pasó en ese momento. Quizás fue mi imaginación, pero sentí como si él estuviera allí, escuchándonos. Regresamos a casa con una sensación distinta. No era felicidad, pero sí tranquilidad. Era como si por fin pudiéramos seguir adelante. Esa noche, ya sola en mi habitación, me senté con las cartas una última vez. Las acaricié y las guardé en una caja especial. No las escondería como antes, porque ya no eran un secreto doloroso, sino un testimonio de amor y sacrificio. Miré al espejo. Vi a una mujer mayor, sí, pero con los ojos más claros, más livianos. Me di cuenta de que todavía quedaba vida por vivir, aunque fuera en calma, aunque fuera en silencio. Y también comprendí que no era demasiado tarde para perdonarme a mí misma. Me acerqué a la ventana, miré el cielo estrellado y sonreí levemente. Raúl, nos veremos algún día, y cuando lo hagamos, te diré que ya no hay rencor, solo gratitud. Y así terminó mi historia. Una historia que empezó con dolor, siguió con dudas y terminó con paz. A ti que me escuchas, quiero decirte algo. No siempre sabemos toda la verdad. A veces juzgamos sin entender los sacrificios que alguien hizo por nosotros. No cargues con odio que no te pertenece. Busca la verdad. Perdona. Y sigue adelante, porque al final lo único que queda es el amor.